Bueno, ¿ven ahí la presentación? Sí, se ve. Bueno, como siempre, después yo se las mando, Leila por ahí la tiene, porque es la del año pasado, menos mal que la tenía, porque sobre la hora de preparar la clase iba a ser complicado para hacerla virtual, pero bueno, por suerte las tengo todas. Cualquier día que ustedes, por el motivo que fuera, rinden o lo que sea, les viene bien hacerla virtual, yo no tengo problema, me avisan. Sí, avísenme alrededor de las 12, no mucho después, porque yo ya a esa hora es que estoy yendo para allá. Pero no tengo ningún problema. Ustedes me avisan si están complicados por lo que fuera y la hacemos virtual. De todas maneras, cuando la hacemos presencial, las dudas, como siempre, las dudas que tienen, las volvemos a charlar. Bueno, lo que vamos a ver hoy es espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Eh, Esta presentación me gustaba, creo que la dieron también en la teoría, eh, porque un poco comparaba lo que habíamos visto hasta ahora. Bueno, V lo vieron en TAI 1 ustedes en realidad. Infrarrojo y resonancia magnética nuclear, que es lo que vamos a ver ahora, son las tres espectroscopías de absorción, ¿sí? Recuerden que Raman era de dispersión, por eso es que no está acá. Y tanto UV como infrarrojo servía sobre todo para ver los grupos funcionales, pero lo que vamos a ver ahora, RMN, es para los núcleos individuales, ¿sí? Esto ya lo han visto en la teoría. Lo que también me parecía importante es que vean que en RMN tienen longitudes de onda altas y como es inversamente proporcional a la frecuencia, es para frecuencias más bien bajas. Es para lo de que sería radiofrecuencia, ¿sí? O sea, frecuencias más bien bajas y energías también bajas. Eso es importante. A ver, esto cómo me lo... No. Bueno, no, tengo que ir para abajo, porque esto está en PDF. Bueno, entonces, la primera pregunta del seminario dice, explique de qué manera se da el fenómeno de absorción de energía en un experimento RMN que implica que los núcleos analizados alcancen la condición de resonancia. Bueno, esto lo vamos a ir charlando ahora y un poco responde esa pregunta. Bueno, ¿qué es lo particular de esta técnica? Es que se basa en una propiedad intrínseca de los núcleos. Ustedes saben que el núcleo tiene una carga positiva y los electrones girando alrededor. Entonces, los núcleos tienen propiedades magnéticas. Voy a sacar esto que molesta. Entonces, al tener el núcleo atómico carga eléctrica, se puede comportar como un imán. Y esto también lo han visto en la teoría, tiene un momento magnético intrínseco o spin nuclear. Cualquier cuerpo macroscópico cargado en rotación va a generar un campo magnético, pero lo importante es que ese campo es perpendicular al plano de giro. Bueno, si hubiéramos hecho virtual, por ahí se hubiera visto, pero es como si ustedes hicieran girar los dedos, los 4 dedos, que no es el pulgar, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda y queda perpendicularmente el dedo gordo para arriba o hacia abajo. Ese campo es perpendicular, ¿sí? Bueno, otra vez. Oh, Dios. Bueno, y también han visto que obviamente, como el núcleo es un spin nuclear y tiene un momento angular intrínseco, este momento angular, lo vamos a ver un poquitito en la otra, es proporcional al momento magnético, ¿sí? Y va a estar relacionado mediante una constante, que es la constante giromagnética. Eso lo vamos a ver ahora. Ay, perdón, chicos, porque esto no sé por qué no me lo pasa a la computadora, tengo que ir con el mouse. Bueno, y en particular, lo que es importante es que I, número entero o semientero, depende de la estructura de cada núcleo y es característico de ese núcleo. Entonces, han visto los ejemplos para spin 0,
en este caso de spin 0, no va a ser activo al RMN, de la misma manera que veían la particularidad, si no tenía momento dipolar, si todo lo que vinimos viendo del resto de los seminarios. Bueno, acá lo que no va a ser activo en RMN es si el spin es 0. Ahora, si es, por ejemplo, un medio o mayor o igual a 1, van a ser activos al RMN. Esto es simplemente para que tengan los ejemplos y, bueno, cómo se vería la esfera de giro y demás, pero lo importante es que ustedes se centren básicamente en el protón, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a ver, y que tiene un spin que es un medio. No sé por qué no me lo baja. Bueno, entonces, debido a la carga nuclear, como dijimos recién, los núcleos tienen asociado un momento magnético, que es un vector, ¿sí? Que tiene dirección, sentido y demás, que son iguales al momento angular y además son proporcionales. Esa proporcionalidad está dada por la constante giromagnética, que también es característica y propia de cada núcleo. Entonces, si nosotros tenemos un campo externo que le vamos a llamar B0 o BE, no sé, depende de la Biblia, pero bueno, nosotros le vamos a llamar en todo el seminario como B0, ese momento momento magnético se va a orientar en un número discreto en posiciones. Ese número de orientaciones posible va a estar dado por el número cuántico magnético M. Este número cuántico magnético M puede ir desde más I hasta menos I. Como el spin en particular para el protón, que es el que vamos a ver durante todo el seminario, es un medio, quiere decir entonces que en ese caso el número cuántico magnético va a ser más un medio y menos un medio. Y el número posible de orientaciones para ese vector de momento magnético va a ser 2 por I más 1, o sea, 2 por un medio me da 1, más 1, 2. Quiere decir que va a tener dos posibles orientaciones. Y esas orientaciones son M más un medio, y M menos un medio, ¿sí? Bueno, y acá la tienen la cuentita lo que acabamos de decir. Y otra cosa importante es que ese spin nuclear no se va a alinear paralelo al campo aplicado. Recibe un torque y termina girando como si fuera un trompo, ¿sí? Que a eso se le llama movimiento de precesión. Y la frecuencia de giro para ese spin va a estar dado por la frecuencia del Larmor. Esta frecuencia, si ustedes ven, ¿qué es lo importante de esto? Es que la frecuencia va a ser proporcional a esta constante giromagnética, que es la que dijimos acá, y además va a ser proporcional al campo que yo esté aplicando. Esto ténganlo en cuenta porque ahora cuando sigamos con el seminario, esto es importante para ver por qué utilizamos determinadas cosas en esta espectroscopía, ¿sí? Entonces, la frecuencia del Larmor es proporcional a la constante giromagnética y proporcional al campo aplicado. Bien, entonces, si no estamos aplicando ningún campo, esos spines que yo tengo de más y menos un medio van a estar orientados aleatoriamente. Van a tener todos igual energía, lo que se llama degenerado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos un campo externo? Esos núcleos se van a orientar en las dos maneras de orientarse, redundante, posibles, ¿sí? Una puede ser más un medio, o sea, a favor de ese campo que yo estoy aplicando, que es el caso de el nivel energético alfa, y es el de menor energía, o en contra de ese campo que estoy aplicando, que es el de mayor energía o beta, y es cuando M es menos un medio. Quiere decir que en presencia de ese campo que yo estoy aplicando, ahora mis estados difieren en energía. Como tienen diferente energía, bueno, eso es el principio de lo que sucede en esta técnica. Yo genero mediante un campo eléctrico externo
magnético externo genera una diferencia de energía y si irradio con una frecuencia correspondiente a esa energía, entonces los núcleos van a entrar en resonancia. Y esto responde a la primera pregunta. ¿Qué quiere decir? Que los núcleos van a tener una frecuencia igual a la radiación emitida. En ese caso, interactúan los componentes magnéticos de la radiofrecuencia y hay absorción de energía. Eso quiere decir que los núcleos entran en resonancia. Es decir, yo aplico un campo magnético externo, genero esta diferencia de energía y si irradio con una frecuencia correspondiente a esa diferencia de energía, los núcleos entran en resonancia y eso hace que absorba energía. Y eso es lo que yo veo como una señal en el RMN. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se Bien, entiende. seguimos. Bueno, entonces yo les dije en la primera o segunda presentación que tenían que tener en cuenta que esta frecuencia del Armur era proporcional al campo. Una de las preguntas, creo que es la 2, a ver si no... Sí, la 2, no, la 2 es otra. La 3 creo que es, dice, explica el concepto de desplazamiento químico y por qué se usa como unidad de medida en lugar de frecuencia. Bueno, entonces, vamos a ir con esta antes de resolver el ejercicio que era el 2. Bueno, ¿qué es lo que medimos en un RMN? Podríamos usar, vieron que hasta ahora veníamos usando el valor de nu, por ejemplo, en IR. Bueno, ¿qué pasa acá? Como esta frecuencia del Armur depende del campo que yo estoy aplicando, si yo aplico distintos campos, voy a tener distintas frecuencias y si yo quisiera comparar esos valores experimentales con los de otro laboratorio o de otro estudio, eso sería muy complicado porque es muy difícil que todos usen el mismo campo externo. Entonces, lo que se hace, además de que las frecuencias van a ser números muy elevados, es usar el término de desplazamiento químico. En el término de desplazamiento químico, lo que se hace es, bueno, primero son valores muy, muy, muy bajitos, así que esto va a estar multiplicado por 10 a la 6. ppm es parte por millón, o sea, es 1 en 1.000.000. Pero como se multiplica por este valor, ahora cuando veamos los espectros van a ver que son números súper sencillos, van desde el 0 hasta el 12, 13, ¿sí? O sea, son números muy fáciles, pero es porque está multiplicado por este 10 a la 6. Y después lo que se hace es justamente usar una referencia, que es el tetrametilsilano, donde este tetrametilsilano, como el silicio es menos electronegativo que el carbono, lo que va a hacer es que este valor sea prácticamente muy bajito, entonces me va a quedar que este delta o desplazamiento químico es la frecuencia que está absorbiendo el protón que yo estoy considerando, ¿sí? Como les dije, RMN nosotros vamos a ver en particular para el núcleo protón, y va a ser inversamente proporcional a la frecuencia de que estoy trabajando con el equipo. Entonces, esto me permite a mí comparar valores, como estandarizar mi medida y comparar valores con otros laboratorios o si yo quisiera reproducir una técnica. ¿Por qué? Porque el delta ahora es independiente del campo que yo esté aplicado y además tiene, bueno, acá dice 0,12, pero puede tener un poquito más altos. Y tiene valores súper sencillos para analizar. A ver, quiero... Sí, estoy bien. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a ver un ejercicio que dice, considerando el triclorometano y el pentacloroetano, ¿en qué caso la diferencia energética entre los niveles alfa y beta de spin será mayor y por qué? Bueno, entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es centrarse en el hidrógeno, ¿sí? En el protón. En general, el concepto que ustedes tienen que tener claro es este que dice acá.
Los electrones que rodean al núcleo de hidrógeno generan una corriente que induce un campo local que es contrario a ese campo que yo estoy aplicando, ¿sí? Entonces, eso se le llama protección. Están protegiendo al núcleo de hidrógeno. Ahora, esto, ¿cómo lo interpreto yo? Si yo estoy aplicando un campo B0 y este campo, este hidrógeno, perdón, estos electrones me generan un campo contrario, me va a restar un campo local que protege al hidrógeno y ese resultado va a dar un campo que es el que siente el hidrógeno o el campo que se siente en el entorno del hidrógeno, ¿sí? En base a esto van a resolver todos los ejercicios. Entonces es importante que entiendan este concepto. El hidrógeno tiene electrones que van a estar rodeando ese núcleo. Cuando yo aplico un campo externo, que es la base, digamos, del RMN, esos electrones van a generar un campo local que es contrario a ese campo que estoy aplicando. A eso se le llama protección. Por eso es que yo tengo esta formulita, que es el campo aplicado, menos la protección que le está dando ese hidrógeno, y es el campo final el que siente o el campo del entorno. ¿Sí? Bien, ahora lo que me piden es que yo compare el cloroformo con el pentacloroetano. Si ustedes, ¿hay alguien que me está escribiendo algo o es esta computadora que está... A ver, perdón. No, profe, no hay nada en el chat. Bueno, listo. Entonces, si yo me centro en esto, en los hidrógenos y los quiero comparar, ustedes tienen que ver que, fíjense, acá tengo este hidrógeno unido al carbono y el carbono está unido a 3 cloros. Ahora, este hidrógeno está unido a un carbono que está unido a 2 cloros y por otro lado a un carbono que está unido a 3 cloros, ¿sí? Esta parte es igual, pero esta parte, en vez de tener un cloro acá, tiene un carbono con 3 cloros. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos estructuras les parece a ustedes que va a dejar más positivo al carbono del medio, que es el que está unido al hidrógeno? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sería el que tiene los 3 cloros unidos, ¿no? Que son muy electronegativos y Claro, quitan mucha densidad. en realidad es este, no sé si me estás diciendo eso. Fíjense, el carbono este está unido a un hidrógeno y este es lo mismo. Acá tengo 2 cloros y acá también, pero en este caso tengo unido directamente al carbono un cloro, pero acá tengo unido a este carbono otro carbono. Entonces, en realidad, este cloro, como es muy electronegativo, va a dejar más positivo este carbono respecto de esto. ¿Sí? ¿Se ve? Porque el que tengo directamente unido al carbono es otro carbono. En cambio acá es el cloro. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender acá es que estos hidrógenos están en distinto entorno químico. Por lo tanto, ambos, que es lo que dice acá, van a resonar a distintas frecuencias. Y esa diferencia debería verla reflejada en el espectro. Entonces, en el caso del cloroformo, va a tener menor densidad electrónica. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por el efecto inductivo atractor de los átomos de cloro. Estos cloro les saca densidad electrónica y este carbono queda más positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que este hidrógeno queda muy desprotegido, ¿sí? No tiene ya, o sea, los electrones que están girando alrededor de su núcleo, al esto estar positivo, no están protegiendo tanto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que este campo local de protección que tendría cualquier hidrógeno normal unido a carbono va a ser más chiquito, porque el cloro está bajando esa protección. Entonces, al ser este campo más chiquito, este campo que siente el entorno del hidrógeno, perdón, es más alto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se
traduce esto? En que voy a necesitar más energía para dar ese salto que yo les mostraba hoy entre el estado alfa, que era el de más un medio, y el alfa y el beta, que era menos un medio, ¿sí? Este de acá, acá. Para, fíjense que este es el campo aplicado, para hacer este salto voy a tener que dar más energía. Eso quiere decir, en este caso, respecto al cloroformo del pentacloroetano, ¿sí? En este caso, este campo que genera este hidrógeno es, no es tan grande como el otro. Entonces, ¿cómo lo veo? Digo, bueno, en esta formulita, si esta protección es más chiquita porque está más desprotegido, esta diferencia me va a dar más grande. ¿Qué es lo que yo veo? Menor protección, tengo menor campo local, ¿sí? El campo local es el que protege de por sí al hidrógeno, que es esto que yo les planteé acá. Entonces voy a tener un mayor campo que siente el hidrógeno del entorno, por lo tanto, mayor energía y mayor frecuencia. Fíjense que seguimos de lo que vimos en los seminarios anteriores. Mayor energía, mayor frecuencia, y ahora vamos a ver qué pasa con el concepto de campo, que es lo que vimos en la presentación anterior. Bueno. Creo que les preguntaba en uno de los ejercicios qué entendían por campo alto y campo bajo. Bueno, entonces, importante, primero, ya definimos este desplazamiento químico, ¿sí? En vez de acá graficar frecuencia o nu, como graficábamos en los seminarios anteriores, ahora se usa el desplazamiento químico, ¿sí? Este desplazamiento químico, el partes por millón, como les dije, es 1 en 1.000.000, y al estar multiplicado por ese 10 a la 6, hace que sean numeritos muy sencillos, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y un poquito más, 12, 13 y creo que 14 también. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de este resumen? Porque esto un poco resume qué es lo que yo tengo que ver en el espectro. Primero, como vimos en la anterior, es esta misma formulita, nada más que puse el campo que siente el entorno de este lado, ¿sí? Pero es la misma. El campo que va a sentir ese hidrógeno va a ser el campo que yo estoy aplicando menos la protección que tenga. Y en función de si esta protección sea más grande o más chiquita, va a ser lo que va a sentir ese hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a tener hacia valores de delta o desplazamiento químico altos, campos bajos. Y hacia valores de delta bajitos, campos altos. Y por todas las proporcionalidades que nosotros ya sabemos, hacia valores altos de desplazamiento químico tenemos energías altas y frecuencias altas, y lo inverso para el otro lado, ¿sí? Entonces, si tenemos, esto es una generalidad, ¿no? Mayor protección, voy a tener un mayor campo local, ¿sí? Acuérdense que este campo local es de protección, quiere decir que como esto va a ser más grande, esta diferencia va a ser más chiquita, quiere decir que entonces este campo que siente mi hidrógeno va a ser menor, que es lo que tenemos acá. Si este campo que siente es menor, va a ser menor la diferencia de energía que yo le tengo que aplicar, menor frecuencia y menor desplazamiento químico de hidrógeno. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos que por ahí queda más claro. Pero lo que quiero que les quede claro de esto y que no se confunda porque ha pasado en otros seminarios, esto no es mayor desprotección, ¿sí? Léanlo bien. Esto es campo bajo, mayor frecuencia, desplazamiento químico mayor, y esto es desprotección. Desprotección, no es mayor desprotección, es desprotección. Y esto es campo alto, menor frecuencia, desplazamiento químico menor, y para estos lados tenemos protección, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo uno a uno en los ejemplos. Bueno, otra cosa para poder resolver el seminario, y estos también son generalidades, ¿qué
¿Qué pasa en el caso? Nosotros dijimos, si tenemos un hidrógeno, los electrones que están girando alrededor me van a proteger a ese núcleo. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de un anillo aromático? Nosotros tenemos el campo que estamos aplicando, ¿sí? Se genera como es eh, los electrones que giran, perdón, se me fue, y si ustedes miran en el centro del benceno, del anillo, yo acá no tengo los hidrógenos, ¿sí? Acá en el centro, esta corriente se está oponiendo, la flecha viene para abajo al campo. Pero donde yo tengo los hidrógenos es en las afueras del anillo bencénico. Entonces, si ustedes miran, acá esto va en el mismo sentido, el campo local, va en el mismo sentido que el campo que yo estoy aplicando. ¿Qué quiere decir? Que este hidrógeno va a sentir un montón ese campo, porque va a sentir el que yo le estoy aplicando más el que se genera. Entonces, este hidrógeno, en el caso de los anillos aromáticos, está súper desprotegido. Si está muy desprotegido, ¿hacia dónde se viene? Hacia valores muy altos de sigma. ¿Sí? Volvemos. Entonces, fíjense, acá yo les pongo para que ustedes después cuando lo estudien lo tengan todo. En el caso de un hidrógeno unido a un anillo aromático, en general, ¿sí? Está entre valores de desplazamiento químico entre 6,5 y 8,5, andará por acá, ¿sí? Fíjense, deltas altos, mucha desprotección y son campos bajos. ¿Qué pasa en el hidrógeno vinílico, que es el de los dobles enlaces? Exactamente lo mismo, nada más que estos desplazamientos químicos van a ser un poquito más bajos, nada más, pero también son zonas de desplazamientos químicos de desprotección. Y lo mismo para los grupos de los grupos carboxílicos. En este caso son valores muy altos, ¿sí? Los más altos de todos, entre 10 y 13. Bueno. Hay un caso particular y es en el triple enlace. Si ustedes miran este grafiquito, creo que esto lo vieron todos en la teoría también, acá el hidrógeno, a diferencia de lo que es en el anillo aromático, que está en la parte externa del anillo, acá está en la línea del triple enlace. Entonces el campo que se genera, si ustedes miran, es justamente opuesto, el campo local de protección es opuesto al campo que yo estoy aplicando. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar justamente lo contrario acá. Esto se va a oponer al campo aplicado y entonces estos hidrógenos van a estar más protegidos que lo que están estos hidrógenos. Entonces, en caso de los, perdón, me fui para otro lado, de los enlaces triples, vamos a tenerlos por este lado, ¿sí? Donde tengo valores de sigma menores y donde hay protección del entorno. Y bueno, acá dice que estará más o menos en lo que es el valor de un alcano, 2, 3, por ahí. Bueno, ahora sí, vamos al primer ejercicio que dice, indique el orden en el que esperaría observar las señales de absorción de los núcleos de hidrógenos presentes en el ácido 2-clorobutanoico. Bueno, esto es un típico ejercicio que podría ser fácilmente de examen. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen este tipo de ejercicios es ver cuántos tipos de hidrógeno o protón tienen diferentes dentro de esta molécula. En este caso tienen uno que está unido a un triple enlace, tienen otro por acá que está unido a un carbono, que además ese carbono está unido a un cloro y a un grupo carboxílico, ¿sí? Y tengo otro hidrógeno que está unido a un oxígeno del grupo carboxílico. Ahora, tienen estos tres tipos de señales. Son importantes que vean que son picos simples, ¿sí? Son todos singletes. Ahora vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Esto tiene que ver con que este hidrógeno no tiene ningún hidrógeno vecino, este tampoco y este tampoco. Vecino se refiere al carbono adyacente, ¿sí? Al próximo, inmediatamente próximo al que está uniendo ese hidrógeno. Entonces son todas señales simples.
Ahora, yo lo que quiero que vean acá es, ¿qué les parece a ustedes de estas tres opciones de hidrógeno? Este que está en campos más bajos, ¿cuál les parece de todo lo que estuvimos hablando que podría ser el hidrógeno amarillo, el rosa o el azul? ¿El que está unido al del triple enlace? Exactamente, ¿sí? Porque lo que dijimos, el triple enlace, a diferencia de los dobles enlaces o de los anillos aromáticos, lo que hace es dar mayor protección a este núcleo, entonces va a estar más protegido el hidrógeno y aparece a campos bajitos. Ahora, entre estos dos, ¿cuál les parece que puede ser el azul y cuál les parece que puede ser el rosa? Fíjense que yo en lo anterior, perdón, me fui para el otro lado, les di todos los ejemplos. Fíjense que los hidrógenos unidos al grupo carboxilo andan entre 10 y 13, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hidrógeno está unido a un oxígeno directamente. Entonces acá tengo una desprotección muy grande, ¿eh? El oxígeno es muy electronegativo. Entonces, en este caso, acá se los puse todos con colorcitos, tienen este hidrógeno que está muy más protegido, este hidrógeno que está menos protegido que este hidrógeno porque en realidad está unido a un carboxilo y está unido a un cloro, ¿sí? A un carbono que tiene un cloro, todo esto es muy electronegativo, pero el más desprotegido de todos es el hidrógeno del grupo carboxílico, que está unido directamente a un oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, acá un poquito les puse abajo lo que tienen que tener en cuenta en este ejercicio en particular. Primero, el valor del campo del hidrógeno más alto, que es el más desprotegido, unido a un átomo muy electronegativo, que es este azul. En el otro extremo tengo el más protegido y es por la anisotropía magnética que vimos recién para el caso del triple enlace, ¿sí? Y obviamente en el medio queda el caso de este hidrógeno que está más desprotegido que este porque en realidad tiene unido un cloro y un carboxilo. Bueno, ¿qué otro dato yo puedo obtener de los espectros RMN? Es la integración. Fíjense que en este compuesto, que es el metilterbutyléter, tengo este carbono tiene unidos tres grupos metilos y por otro lado tengo un éter, ¿sí? Un oxígeno y otro grupo metilo. Voy a tener, si miran el espectro, dos señales, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es eso. Voy a tener una señal que es más chiquita y otra señal que es más grande. ¿Qué quiere decir? Que todos estos hidrógenos son equivalentes, entonces esta única señal integra para todos estos hidrógenos. Y esta señal, que es más chiquita, integra para estos tres hidrógenos, ¿sí? Porque estos hidrógenos, estos metilos, los enlaces son indistinguibles unos de otros, ¿sí? Son todos equivalentes entre sí. Y por otro lado tengo este metilo. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Qué información puedo sacar? Decir, bueno, la altura que tiene, primero, desde la base yo tengo 8 más 23, ¿sí? Todo esto, la línea de base es esta que está acá abajo. Entonces, desde esta línea de base tengo 8 y 23. Esos 23 milímetros integran para la totalidad de hidrógenos que tengo. 3, 6, 9, 12, ¿sí? En 31 milímetros es para 12 hidrógenos. Ahora, estos 23 milímetros, que es esta señal que tengo acá, va a ser para ¿cuántos hidrógenos? Para 9. Entonces, independientemente de que yo me diera cuenta o no cuáles son los hidrógenos más desprotegidos o menos desprotegidos, a partir de la integración de la señal, yo puedo darme cuenta, del espectro, perdón, puedo darme cuenta a qué se refiere cada pico. Esta señal me va a dar que integra para 9 hidrógenos, claramente esta,
va a ser para estos 9 que son equivalentes. Y esta señal que está acá integra para 3 hidrógenos, ¿sí? Se redondea siempre por cifras significativas, va a ser para estos hidrógenos que tengo acá, ¿sí? Acá tienen todos los pasitos por las dudas para cuando repasen, pero lo importante es que independientemente de que ustedes sepan cuál es campo más alto, campo más bajo, lo que pueden sacar también como información del espectro es por la integración, ver a qué pico a qué parte de la molécula integra cada señal. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo todos compuestos que no tenían hidrógenos vecinos, ¿sí? Entonces, otro concepto que vamos a tener que ver para seguir resolviendo los ejercicios que vienen de aquí hacia adelante es qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, este carbono tiene un hidrógeno, pero el carbono inmediatamente vecino tiene un hidrógeno. Obviamente, lo que siente este hidrógeno va a estar influenciado por el campo de este hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno, al igual que este hidrógeno, o protón, ¿sí? Estamos hablando de protón, los dos pueden tener un spin más menos un medio. Cuando yo tengo un hidrógeno vecino o protón vecino, lo que sucede es que tengo la señal, o sea, el spin más un medio o menos un medio va a estar protegiendo o desprotegiendo, que es esto que aparece acá, lo que siente el hidrógeno que yo quiero analizar. Entonces, si yo tengo un solo hidrógeno vecino, lo que se hace va a ser 1 más 1, que es el hidrógeno vecino, entonces voy a tener dos señales, un doblete. Si yo tuviese dos hidrógenos vecinos, es 2 más 1, 3. Voy a ver un triplete, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá tienen el ejemplito. Entonces, ven, ustedes tienen N hidrógenos vecinos, se les llama acoplamiento, ¿sí? Porque siente lo que tiene ese hidrógeno vecino, y se considera N más 1 spin nucleares. En un caso veré un singlete, si tengo un hidrógeno vecino veré un doblete, si tengo dos hidrógenos vecinos veré un triplete, ¿sí? Y es lo que acá tienen los ejemplos de lo que va pasando. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Pero, esto siempre y cuando esos hidrógenos no sean equivalentes entre sí. Yo les acabo de mostrar en este ejercicio, ustedes me podrían haber dicho, y bueno, pero este aparece un singlete. Sí, aparece un singlete porque estos hidrógenos primero no tienen el hidrógeno vecino inmediatamente, pero además son todos equivalentes entre sí, ¿sí? Entonces eso no acopla. Ahora vamos a ver con ejemplos que son un poquito más claros. Bueno, hasta acá se viene entendiendo. Sí, profe. Bien. El ejercicio 6 dice, indique cuántas señales de RMN esperaría ver en cada caso. Bueno, lo primero que ustedes tienen que ver entre estas dos moléculas es que la acetona, si yo hiciera un plano de simetría alrededor del carbono, estos hidrógenos vecinos son equivalentes entre sí. Pero lo que yo quiero que vean, que en realidad cuando yo hablo de acoplamiento, cuando me refiero hidrógenos vecinos de este, deberían estar acá, ¿sí? En el carbono inmediato, no en este. ¿Se entiende? Entonces, acá primero no tengo hidrógenos vecinos, así que podría decir estos hidrógenos son singlete. Pero además, como estos hidrógenos son equivalentes a estos por plano de simetría, entonces en realidad voy a tener una única señal que va a integrar para 6 hidrógenos, ¿sí? Y es esto que sucede acá. Ahora, y ahí, bueno, se los explico todo para cuando repasen. En la otra señal, en la otra molécula, perdón, si ustedes miran, lo mismo. Esto tiene un plano de simetría, la molécula es exactamente igual hacia ambos lados. Entonces,
lo que yo tengo que ver es que voy a tener, primero, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo todos estos hidrógenos que marqué acá con los circulitos. Pero además, fíjense que este está verde y este también porque son equivalentes entre sí. Los azules son equivalentes entre sí por plano de simetría y los metilos también son equivalentes entre sí. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tengamos el espectro. Dijimos, tenemos tres tipos de hidrógeno, ¿sí? Perdón que voy y vengo, pero para que... El hidrógeno azul, el hidrógeno verde y el hidrógeno rojo. Eso es lo primero que tienen que ver, distinguir los tipos de hidrógeno diferentes o de protones. Bien, ahora lo que yo tengo que ver es cuál estaría a campos más altos, cuál estaría a campos más bajos. Y además, fíjense que las señales son, esta es más alta y esta es menos alta. Así que independientemente de los campos que yo pueda darme cuenta, en principio podría decir, bueno, a ver, me la juego por este porque, por ejemplo, así a simple vista, tengo 3 hidrógenos acá que son equivalentes con este, estos hidrógenos son 6, estos serán 2 y estos son 2. La señal más alta justamente es la que integra para 6 hidrógenos. ¿Se entiende? Ahora, después tengo 2 señales, ese sería sencillo darme cuenta. Ahora tengo 2 señales y ustedes me tienen que decir entre estas 2 señales, porque acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. ¿Cuáles esperarían que sea una y cuál esperaría que sea otra? Tengo por un lado hidrógenos unidos en un anillo bencénico o aromático y en otro un hidrógeno unido al oxígeno, ¿sí? Este ejemplo en particular está dado en el caso de los hidrógenos unidos a oxígeno, ahora lo vamos a ver más adelante, pueden formar puentes de hidrógeno. Y de la misma manera que nosotros vemos en IR picos más anchos y que se pueden correr para un lado y para el otro, pasa lo mismo con el fenol en este caso, ¿sí? Entonces, claramente, si estos son 6, si ustedes hacen la proporción, 2 por 3 es 6, así que más o menos, ¿no? El número, integra para 2 hidrógenos, 6 con y pico es la altura, ¿no? No, cualquier cosa, perdón, el desplazamiento químico, y esto también, estoy diciendo cualquier cosa. La proporción de esta altura respecto a esta, es 1/3, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es, aplica para 6 hidrógenos, integra para 6 hidrógenos, y integra para 2 hidrógenos. Entonces, en principio, esto sería sencillo de verlo, porque esta señal que es para los 2 hidrógenos son los 2 del anillo aromático y esta para los 6. Por descarte me quedaría el oxidrilo, que de todas maneras sabemos que es un grupo muy desprotegido. Pero además, este grupo puede formar puentes de hidrógeno. Entonces eso es algo que tengo que tener en cuenta, siempre en todos los tipos de experimentos, de ensayos. El ejercicio 7. Bueno, dice, indique el orden y multiplicidad esperada para cada señal en el succinato de dietilo. Fíjense, otra vez, si yo divido esta molécula por acá, tengo un plano de simetría y es exactamente igual para ambos lados. Entonces voy a tener estos hidrógenos equivalentes entre sí, estos equivalentes entre sí y estos equivalentes entre sí. Pero a la vez es la primera señal que ustedes ven que tiene desdoblamiento, ¿sí? Quiere decir que acá hay acoplamientos. Y eso está bien, porque, por ejemplo, este hidrógeno tiene 2 hidrógenos vecinos. Este hidrógeno tiene 2 hidrógenos vecinos. Y así sucesivamente. Entonces, está bien que yo tenga los señales múltiples. Entonces, primero, tienen un espectro, se fijan los tipos distintos de hidrógenos que tenga y esos que sean o no equivalentes entre sí. Acá los tenemos con distintos colores. Lo otro que tengo que mirar es si tengo hidrógenos vecinos y si van a acoplar o no.
Entonces, por ejemplo, acá les puse para el caso del metilo tengo una señal que va a integrar para 6, ¿sí? Porque tengo 3 y 3, va a ser equivalente. A su vez, estos metilos tienen 2 hidrógenos vecinos, cada uno. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Era N, el número de hidrógenos vecinos, que en este caso es 2, 2 más 1, 3. Quiere decir que yo tendría que ver tripletes. Acá ustedes tienen un triplete y podrían decirme, bueno, son metilos, no están desprotegidos porque no tengo nada raro cerca. Esta señal aplica para 6 y además esta es un triplete porque acoplan con los hidrógenos vecinos. Después tenemos, en el caso de los hidrógenos que están pintados de azul, ustedes le ponen A, B, C, 1, 2, eso como sea, yo porque es más gráfico para verlo acá en la explicación, digamos. Estos hidrógenos tienen 3 hidrógenos vecinos, entonces van a acoplar con 4, ¿sí? O sea, es 3 vecinos más 1, 4. Es un cuatriplete. Pero además tengo 2 hidrógenos acá y 2 hidrógenos acá. Entonces va a ser un cuatriplete que aplica para 4 hidrógenos, ¿sí? El cuatriplete que yo veo es acá. Y está bien que esto esté a campos desprotegidos porque estos hidrógenos están pegaditos a un grupo carboxilo, que dijimos que el carboxilo era muy electronegativo. Y entonces lo que hacía era desproteger a esos protones o núcleos de hidrógeno. Y por último, tengo estos hidrógenos que están unidos, fíjense, estos están unidos al oxígeno directamente. Y estos están unidos a un carbono. Por eso es que los azules están a campos más altos que los verdes, ¿sí? Entonces, en el caso de los protones verdes, yo no tengo ningún hidrógeno vecino, ¿sí? Porque acá tengo que dividir el plano de simetría acá. Este carbono no tiene ningún hidrógeno acá y este carbono tampoco para acá. No los comparo entre sí porque acá tengo el plano de simetría. Entonces, voy a tener estos hidrógenos que son equivalentes entre sí, que no tienen hidrógenos vecinos, así que va a ser una única señal que integra para 4. Entonces es un singlete, ¿sí? Esto después cuando lo vean bien tranquilos en sus casas, creo que está bastante sencillo. De todas maneras, lo que no se entiende, lo vemos, pero creo que les puse todo como para que lo puedan... Ay, perdón, estoy con la garganta. Para que lo puedan resolver. Y el ejercicio 9, yo no sé si ustedes tienen un 10, pero bueno, el 9 dice adjudique las señales del hidrógeno del espectro, respecto a los hidrógenos responsables de las mismas, justifique su respuesta. Esto en general se lo dejamos para que lo hagan ustedes, pero yo lo quería charlar antes de que lo resuelvan y es hacerles una aclaración. Estos hidrógenos, los 4, este y este, no son equivalentes entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 2 hidrógenos tienen un entorno y estos 2 hidrógenos tienen otro entorno. Entonces, son 4 hidrógenos aromáticos, por lo tanto están a campos altos y eso está bien. Y en realidad esto no es que es un cuatriplete, sino que son 2 dobletes muy pegaditos. Así que no se confundan con eso cuando lo intenten hacer. Simplemente quería eso decirles. Ahora, tienen acá un CH3, que obviamente lo van a poner cercano acá, porque está bastante protegido. Este oxidrilo, ¿sí? Que si miran acá, el único pico raro, como pasa siempre con los oxidrilos y los puentes de hidrógeno, es este que está por acá. Y después tienen estos 2 hidrógenos, ¿sí? Que están unidos. Acá no tenemos hidrógenos vecinos y acá tampoco, así que son singletes, ¿sí? Entonces, fíjense, este carbono está unido acá y acá
tengo 1, 2, 3, 4. Quiere decir que acá no hay hidrógeno. O sea, estos no tienen hidrógenos vecinos. Van a tener señales simples, ¿sí? El oxígeno, el hidrógeno, el oxígeno, pero estos también, ¿sí? Porque acá tampoco tengo hidrógeno, pero los hidrógenos unidos al anillo aromático, este hidrógeno siente este hidrógeno y este hidrógeno y viceversa. Por eso es que ven acá esta señal de dobletes, ¿sí? Bueno, y por último, los que les comentaba de los oxidrilos, de los grupos en realidad que pueden formar puentes de hidrógeno, como es el oxígeno, el nitrógeno, y demás, se pueden correr a lo largo del espectro. Entonces, este dato es muy importante y es que los alcoholes en general van a estar resonando entre 0,5 y 4. Los fenoles, que son los alcoholes unidos en anillos aromáticos, van a estar entre 4,5 y 8. Y los ácidos carboxílicos son los más desprotegidos de todos y va a estar en alrededor de entre 10 y 13. Pero ¿qué pasa en soluciones concentradas o diluidas? Otra vez, puedo tener más o menos puentes de hidrógeno, lo mismo que vemos en Raman, en IRM, en infrarrojo, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes van a tener que ver, y es un poco lo que muestra este espectro, es justamente que a medida, fíjense, al disminuir la concentración, si yo tengo menos concentración, tengo menos capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la señal de ese oxidrilo, que en una solución concentrada está como singlete, se me va a hacer, a desdoblar, ¿sí? Y va a empezar a ver los hidrógenos vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que ver con que, con cuán fuerte son esos hidrógenos que se están formando y la posibilidad de que pueda ver los hidrógenos vecinos y acoplar. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta acá, al analizar los espectros, es justamente cuando tienen alcoholes y ver que esos piquitos pueden estar de un lado o más corridos del otro, y no solo eso, sino que pueden verse como señales simples o como múltiples en función de qué molécula esté, ¿sí? Bueno, y eso es el último. No sé si ustedes tienen algún ejercicio más. Si tienen alguna duda, los escucho. Yo ahora, ni bien terminamos, les mando todo el seminario. En general se toma un ejercicio de RMN, tiene todos los números. La idea es que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Aplicar y decir, bueno, integra para tantos, está más protegido, menos desprotegido. Es bastante sencillo, una vez que entienden el concepto de lo que es protección y desprotección del número de hidrógeno, no tienen el número del núcleo de hidrógeno, no tiene mucho para, digamos, para que los complique, pero bueno, a ver, quiero hacer... Bueno, y obviamente tener en cuenta los distintos casos. Yo les puse todas las opciones que pueden tener, como para que cuando lo estudien no se olviden de nada. Bueno, y este es el cuadrito en función del que resuelven los desplazamientos hacia un lado y hacia el otro y ver si está más o menos desprotegido. Después creo que nada más. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se entendió, profe? Bueno, buenísimo. Me escriben cualquier cosa, como les digo siempre. El martes que viene, ay chicos, estoy re para atrás. El lunes que viene nos vemos y bueno, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si nos llegamos a ver presencial y tienen alguna duda, lo vemos y bueno, y nada más. Ahora ya mismo les mando la presentación, ¿sí? Bueno, profe, Listo, gracias. profe. Nos vemos. Chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos.